Hijos de papás duros. ¿Cuándo vieron un lado de él que nadie más vio? Mi papá era el tipo de hombre con el que no te metías. 1,90, manos como guantes de catcher y una mirada que podía hacerte confesar crímenes que no cometiste. Dirigía una empresa de paisajismo, ladrándole órdenes a su equipo como un sargento. Y en casa no era muy diferente. Las reglas eran férreas. En casa a las 21 es platos lavados antes de dormir, nada de contestar. Mis amigos lo llamaban el general, medio en broma, medio aterrorizados. Yo soy Santiago, 16 años, atrapado navegando su ambiente de campo de entrenamiento con mi mamá y mi hermanito Max, que tiene 10 años y ya es mejor manteniéndose del lado bueno de papá. Siempre me pregunté si había más en él que la fachada dura, alguna parte de él que mantenía encerrada. Obtuve mi respuesta el verano pasado, pero tuvo un precio, y comenzó con una pelea que sacudió nuestra casa hasta los cimientos. Crecer bajo el techo de papá se sentía como vivir en una olla de presión. No era cruel, pero era implacable. Si traía una mala nota a casa, me sentaba para una conferencia sobre tomar control de mi futuro. Si perdía una práctica de fútbol, me hacía correr vueltas en el patio trasero hasta que me ardían las piernas. La vida no es gratis, Santiago, decía, su voz como gravilla. Mamá trataba de suavizar las cosas, diciendo que solo quería que tuviéramos éxito, pero se sentía como si nos estuviera entrenando para una guerra para la que no nos habíamos inscrito. Max, siendo menor, se las arreglaba más fácil, pero incluso él sabía mantener la cabeza baja cuando papá estaba de mal humor. No lo odiaba, pero ansiaba un momento donde fuera simplemente normal, tal vez hacer un chiste o decirme que estaba orgulloso sin un pero adjunto. En el fondo, me preguntaba si siquiera le gustábamos o si solo éramos su responsabilidad. El verano que cumplí 16, las cosas ya estaban tensas. Estaba trabajando medio tiempo en el negocio de papá, cargando mantillo y podando setos bajo el sol de julio. Era agotador, y papá no me daba tregua. No estás aquí para holgazanear, gruñía si tomaba un descanso de agua muy largo. Estaba ahorrando para un auto usado, soñando con la libertad que traería, pero cada cheque se sentía como una gota en el océano. En casa, papá estaba extra irritable porque el negocio tenía problemas. Un cliente grande se había retirado, y él estaba luchando para cubrir la nómina. Mamá seguía tratando de animarlo, pero él solo gruñía y desaparecía en el garaje a jugar con sus herramientas. Max y yo caminábamos de puntillas a su alrededor, sabiendo que un movimiento en falso podía hacerlo explotar. Todo llegó al límite una noche bochornosa a finales de julio. La cena estaba silenciosa, solo el tintineo de tenedores y la charla nerviosa de mamá sobre su club de jardinería. Max estaba hablando sobre un proyecto de ciencias, algo sobre construir un cohete modelo, cuando papá lo interrumpió. Concéntrate en comer, no en parlotear, dijo, sin siquiera levantar la vista de su plato. Max se encogió y sentí mi mandíbula tensarse. Estaba harto del silencio, harto de que papá actuara como si fuéramos sus empleados en lugar de sus hijos. Antes de poder detenerme, murmuré, tal vez hablaría menos si no lo callaras todo el tiempo. La habitación se congeló. El tenedor de mamá quedó suspendido en el aire y los ojos de Max se abrieron. La cabeza de papá se levantó bruscamente, su mirada perforándome. ¿Qué dijiste?, preguntó, su voz baja y peligrosa. Sabía que debía retroceder, pero algo en mí estalló. Dije que siempre estás encima de nosotros, le respondí. Max solo estaba emocionado, y actúas como si fuera un crimen. Nos tratas como si te estuviéramos fallando todos los días. Mamá suspiró. Santiago, cariño, no hagamos esto. Pero papá levantó una mano, silenciándola. Se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos alrededor del vaso. ¿Crees que puedes hablarme así en mi casa, después de todo lo que hago por ustedes? Me reí, el sonido amargo. ¿Te refieres a hacernos trabajar como perros y actuar como si nunca fuéramos lo suficientemente buenos? Me estoy matando por tu negocio y todo lo que recibo son quejas. Mi voz temblaba ahora y podía sentir a Max mirando, pero no podía parar. Papá se levantó, dominando la mesa. Te estás pasando de la raya, Santiago. No sabes lo que se necesita para mantener a flote a esta familia. Tal vez lo sabrías si alguna vez hablaras con nosotros, grité, levantándome también. No eres un papá, eres un jefe. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y por un segundo pensé que realmente me golpearía. En cambio, señaló la puerta. Sal, ahora. Agarré mis tenis y salí corriendo, golpeando la puerta principal tan fuerte que las ventanas temblaron. Terminé en el parque unas cuadras más allá, sentado en un banco junto al campo de béisbol vacío. Mi celular vibró. Mamá me mandó. Por favor, vuelve a casa, Santiago. No lo dijo en serio. No respondí. Aún no estaba listo para enfrentarlo. Alrededor de la medianoche, escuché pasos crujiendo en el sendero de grava. En cambio, era papá. Su chaqueta de trabajo colgada sobre el hombro se veía cansado, no enojado, solo exhausto. No dijo nada al principio. Solo se sentó en el banco a unos metros de distancia. Finalmente habló, su voz más suave de lo que jamás había escuchado. ¿Sabes? Solía jugar béisbol aquí. Campo corto. No era tan malo. Parpadeé, sorprendido. Papá nunca hablaba de su pasado. ¿Por qué paraste?, pregunté cautelosamente. Se encogió de hombros. La vida se interpuso. Tuve que crecer rápido. No quería eso para ti y Max. Por eso los presioné. Tal vez demasiado. No solo nos presionaste, dije, mi voz tensa. Nos hiciste sentir como si te estuviéramos fallando. Como si ni siquiera fuéramos tus hijos. Solo proyectos. Se estremeció un poco y vi algo destellar en sus ojos. Arrepentimiento, tal vez. No discutió. No se defendió. Solo asintió como si lo estuviera absorbiendo. Ven a casa, Santiago, dijo en voz baja. Hablaremos más mañana. La mañana siguiente, la cocina estaba más silenciosa de lo normal. Papá estaba en la mesa bebiendo café. Finalmente se aclaró la garganta. Tengo un trabajo hoy en el centro comunitario, dijo. Necesitan el jardín rehecho. Podría usar una mano extra. Santiago, ¿estás dentro? Me congelé. Papá nunca me pedía trabajar con él. Simplemente me lo decía. Claro, dije, tratando de sonar casual, aunque mi corazón estaba acelerado. El centro comunitario era un edificio de ladrillo desgastado con un césped manchado y un jardín que parecía
parecía no haber sido tocado en años. Papá era diferente. No me gritó para empezar o criticó mi técnica. Simplemente me dio un rastrillo y dijo, empieza allá por la cerca. Alrededor del mediodía, una mujer salió del centro, señora Rivera, que dirigía los programas de la tarde. Se ve fantástico, Tom, le dijo a papá. A los niños les va a encantar. Se dirigió a mí. Tú debes ser Santiago. Tu papá dice que eres muy trabajador. Casi se me cae el rastrillo. ¿Papá dijo eso de mí? Hicimos una pausa para almorzar, sentados en la parte trasera del camión de papá. Este lugar está bastante bueno, dije. Mejor que cargar mantillo para el césped de gente rica, resopló. Sí, bueno, este es gratis. Rivera me ha estado molestando por meses. Dijo que los niños merecen algo bonito. ¿Por qué dijiste que sí? Pregunté. Tomó un trago de agua. Luego dijo, crecí aquí. Este centro era todo lo que tenía algunos días. Me mantenía lejos de problemas. Mis hermanos y yo veníamos aquí después de la escuela. Mamá trabajaba. Papá se había ido. Tenían esta vieja cancha de básquet atrás. Jugaba hasta que oscureciera. El lugar era una ruina, pero era nuestro. La tarde se volvió más ocupada. Señora Rivera trajo un grupo de niños del programa de verano. Un niño, un chico flaco llamado Leo, tal vez de 8 años, se pegó a mí. Eres fuerte, dijo, viéndome cargar un saco de tierra. Apuesto a que podrías levantar un auto. Luego señaló a papá. ¿Ese es tu papá? Da miedo. Miré hacia allá. Papá estaba arrodillado, sus grandes manos acomodando delicadamente tierra alrededor de una plantita. Sí, dije, pero no es tan malo. Ver a papá con esos niños era extraño. Era paciente, explicando qué tan profundo cavar. Incluso se rió cuando una niña le manchó los jeans de lodo. En el camino a casa, prendió la radio y tamborileó los dedos en el volante. Era lo más relajado que lo había visto en meses. Cuando llegamos a la entrada, mamá estaba esperando en el porche. ¿Cómo fue? Preguntó. Bien, dijo papá. Luego me miró. Santiago lo hizo bien. Mi mandíbula casi se cayó. Un cumplido de papá sin un pero adjunto. Los siguientes días en el centro comunitario se sentían como entrar a un universo paralelo. Papá seguía siendo gruñón, pero había algo más suave. Transformamos el jardín pieza por pieza. Los niños del programa de verano siempre estaban alrededor. Leo era mi compañero no oficial, charlando sobre todo, desde superhéroes hasta la comida de la abuela. ¿Crees que estos tomates van a estar tan buenos como los de ella? Preguntó. Mejores, dije sonriendo. Somos profesionales. Una tarde, señora Rivera llevó a papá aparte. Estás haciendo más de lo que jamás esperamos, Tom, dijo. Papá se encogió de hombros. Solo me alegra que esté ayudando, dijo. Señora Rivera sonrió. Es personal para ti, ¿verdad? Papá dudó. Luego dijo, sí, le debo mucho a este lugar. Esa noche me armé de valor. Dijiste que le debes al centro, comencé. ¿Qué quieres decir? Suspiró largamente. Cuando era niño, las cosas eran difíciles. Mamá trabajaba 2 empleos. Mis hermanos y yo estábamos solos mucho. Este lugar nos daba dónde ir. Nos impedía volvernos locos. Señora Rivera era una de las consejeras entonces. No me dejó rendirme. Parpadeé, tratando de imaginarlo. Papá, mi papá súper duro. Como un niño rebelde que necesitaba a alguien como señora Rivera para mantenerlo en línea. Nunca nos contaste eso, dije en voz baja. Resopló. No es exactamente un cuento para dormir, Santiago. Pero no sonaba enojado, solo cansado. El viernes, el jardín estaba casi terminado. Los bancales estaban plantados, los senderos puestos, y señora Rivera estaba radiante de emoción por el evento. Una ceremonia de inauguración con comida y música. Esa noche, mientras limpiábamos, Leo corrió hacia mí sosteniendo una pequeña planta de tomate en una maceta. Señora Rivera dijo que podía darte esto, dijo, metiéndomela en las manos. Por ser genial, me reí, revolviéndole el cabello. Papá estaba cerca y miró, sus ojos arrugándose en las esquinas. Mejor cuídala bien, dijo. Leo cuenta contigo. En el camino a casa, sostuve la planta en mi regazo, sintiéndome extrañamente protector. Papá estaba tarareando una canción vieja en la radio. Quería decir algo, decirle que estaba contento de que estuviéramos haciendo esto, pero las palabras se sentían demasiado grandes. En cambio dije, Leo es un buen chico. Papá asintió. Sí, me recuerda a ti a esa edad, siempre curioso. Lo miré fijamente, mi garganta apretada. ¿Era eso un cumplido? ¿Un recuerdo? Fuera lo que fuera, se sintió como un regalo. La inauguración del sábado fue un éxito total. Niños corriendo por todos lados, tocando las plantas, corriendo por los senderos. Leo me arrastró para mostrarme sus plantas de tomate. Ya están creciendo, dijo, señalando pequeños brotes verdes. Papá observó cómo hablé con Leo, su expresión suave. Eres bueno con él, dijo. Te admira. Me encogí de hombros, avergonzado. Es fácil quererlo. Papá asintió. Luego agregó, tú también eres fácil de querer, Santiago. Se me cortó la respiración. ¿Era eso cariño de papá? Cuando se puso el sol, estábamos desmontando. Estaba apilando sillas cuando señora Rivera me llevó aparte. Santiago, necesito un favor, dijo. Hay un chico aquí, Marcus, que ha venido al centro por años. Tiene 14 años. Buen chico, pero está luchando. Podría usar a alguien con quien hablar. Tal vez mostrarle lo básico del jardín. Dudé. No era un consejero, solo un estudiante. Pero su cara estaba tan seria. Claro, dije. Puedo intentar. Sonrió aliviada. Tu papá dijo que serías perfecto para esto. Está orgulloso de ti, ¿sabes? Mi estómago dio un vuelco. Papá, orgulloso. Esa noche en casa, salí a ver a papá en el garaje. Algo que no había hecho en años. Estaba limpiando sus herramientas. La radio tocando una canción country vieja. Hoy estuvo genial, dije, tanteando el terreno. Miró y asintió. Sí, Rivera hace un buen trabajo. Respiré profundo. Luego me arriesgué. No tenías que hacer todo esto, ¿sabes? El jardín gratis. ¿Por qué era tan importante? Puso el trapo, sus manos quietas por una vez. Te dije que le debo a este lugar, dijo en voz baja. Pero es más que eso. Esos niños, Leo, Marcus, los otros, son como yo era. Sin papá, mamá al límite. No tenía a nadie que me mostrara cómo ser un hombre. Tuve que descubrirlo por las malas. No quiero eso para ti o Max o ellos. Se detuvo, sus ojos encontrando los míos. No quiero que se conviertan en lo que yo era. Tragué, mi garganta apretada. Era lo más abierto que había sido jamás. Y no era solo sobre el centro, era sobre nosotros. Lo estás haciendo bien con nosotros, dije.
las palabras torpes, pero honestas. Dio una pequeña sonrisa, del tipo que no necesitaba palabras, y volvió a sus herramientas. La mañana siguiente, me desperté temprano, la plantita de tomate de Leo aún prosperando en mi alféizar. Decidí volver al centro, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Marcus estaba ahí, un chico larguirucho con una mirada cautelosa, pateando una pelota de fútbol contra la pared. Me presenté, sintiéndome torpe, pero él asintió, y terminamos plantando algunas plántulas más juntos. No dijo mucho, pero cuando le mostré cómo espaciar las plantas, escuchó, sus manos copiando las mías. Papá apareció más tarde, trayendo algunas herramientas extra que señora Rivera había pedido. Me vio con Marcus y no dijo nada. Solo me dio ese asentimiento otra vez, el que decía más que las palabras. Me di cuenta entonces de que eso era quien él era. No solo el tipo duro, sino el hombre que había luchado por ser mejor que su propio papá, que había construido un jardín para niños que no conocía, que estaba tratando, a su manera, de estar ahí para mí. De vuelta en casa, ayudé a Max con su proyecto de cohete, pegando algunas aletas y riéndome cuando derramó brillantina por toda la mesa. Mamá nos observó, sus ojos suaves, y cuando papá entró, no regañó a Max por el desorden. En cambio se sentó, preguntando, ¿esa cosa va a volar? Max se iluminó, explicando su diseño, y papá escuchó. Realmente escuchó. Capté la mirada de mamá, y ella sonrió como si supiera que todos estábamos encontrando nuestro camino. Cuando me fui a la cama, miré la planta de Leo, sus hojas captando la luz de la luna. Era pequeña, frágil, pero creciendo, un poco como nosotros.